Disclaimer, que la información que estamos hablando ahorita es vigente hasta la fecha. Esto puede cambiar a medida que conozcamos más sobre el tema. Cada día va evolucionando, cualquier cosa que digamos vamos a ir ajustando. A ver, primero que nada, voy a sacar esto para no estar bien. Primero que nada, nos pondremos en el contexto de las pruebas de COVID-19. Existen para mí dos tipos de pruebas en general antes de enfocarnos en las pruebas moleculares. Existen pruebas que detectan el virus y existen pruebas que detectan la respuesta de nuestro cuerpo contra el virus, nuestra respuesta inmunológica. Este otro grupo de pruebas detectan anticuerpos y son las llamadas pruebas serológicas. Ahora, las pruebas que detectan el virus las podríamos clasificar, por ejemplo, aquí en Bolivia, las del RT-PCR o las pruebas de antígenos. Y las pruebas que detectan la respuesta inmunológica, tenemos prueba rápida, tenemos ELISAs que detectan IgG y IgM, y tenemos pruebas de quimiluminiscencia o inmunofluorescencia que detectan IgG y IgM. La diferencia entre esta prueba rápida, ELISA y quimio, la podemos discutir en un futuro para otra charla, pero ahora nos vamos a enfocar en la prueba del RT-PCR. Ojo que aquí para la detección del virus, no solo existe la prueba del RT-PCR y la prueba de antígenos, existen otras en desarrollo. Hemos visto que en Cochabamba, la Universidad Mayor de San Simón, ha estado trabajando en una técnica que se llama LAMP, existen técnicas como el CRISPR, ahora en Bolivia también se está haciendo secuenciación. Bueno, existen varios métodos, pero los tradicionales actualmente que tienen los laboratorios es el RT-PCR y la prueba de antígenos. Y yo hoy día me voy a enfocar específicamente en el RT-PCR, actualización en esta prueba. Lo último que quiero decir acá es algo importante, y es que, y esto lo deberíamos reconocer todos, las pruebas de detección del virus las deberíamos utilizar para el diagnóstico. Y las pruebas de detección de la respuesta inmune, estas pruebas de anticuerpos, no las deberíamos usar para el diagnóstico, sino para otras aplicaciones, para un seguimiento de pacientes, ver su estadio, ver si pueden donar plasma y demás. Pero si ustedes tienen un paciente y quieren hacer una cirugía, quieren saber si tiene el virus o no, o ustedes quieren hacer un control, lo que sea, la prueba que deberían estar utilizando es una prueba diagnóstica. Entonces, la que deberían hacerse es el RT-PCR y la prueba de antígenos. Muchos doctores nos prohíben una prueba rápida IgG y IgM para saber si van a hacer una cirugía o no, y los resultados son confusos y no deberían utilizarlo. Eso podríamos discutirlo en otra charla. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba de detección del virus, que es la que utilizamos para diagnosticar el COVID-19? Que la llamamos todos el RT-PCR. Bueno, esta prueba consiste en detectar el patógeno, el SARS-CoV-2, utilizando o buscando el material genético de esto. Que las bacterias, virus, parásitos, hongos, todos tienen material genético codificado por 4 bases, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina. Todos estos patógenos tienen un material genético que los codifica. Entonces podemos utilizar este material genético que es único para cada uno de estos patógenos para identificarlos. ¿Cómo hacíamos antes la identificación de patógenos? Bueno, nos mandaba una muestra y hacíamos un cultivo donde veíamos las colonias, hacíamos una prueba para ver cómo se veían estas colonias de bacterias, las veíamos en el microscopio. En el microscopio intentamos ver parásitos, hongos, algunas veces hacemos pruebas de detección de anticuerpos, pero no usábamos la genética para detectar patógenos. Ahora, con el RT-PCR podemos usar esta técnica y en vez de buscar en un microscopio o intentar oler en un cultivo, podemos, o ver macroscópicamente, podemos detectar este material que es único y así detectar el SARS-CoV-2 y cualquier variante que pueda haber de este virus que vamos a hablar. Entonces, como sabemos, para usar este RT-PCR y detectar el material genético y identificar el SARS-CoV-2, tenemos que entender cómo es su composición. Bueno, rápidamente, el SARS-CoV-2 es un virus de ARN. Tiene una cadena simple, es lineal, tiene una polaridad positiva y más o menos tiene unas 30,000 bases. Aquí vemos la estructura que todos la conocemos. En la parte exterior están las proteínas que van a estar en el virus. Tenemos la famosa proteína de espículas, las spikes. Tenemos la proteína del envelope, tenemos la de la nucleocápside, y adentro de todo, de la nucleocápside, tenemos estos 30,000 bases de ARN. Visto de otra manera, aquí a mano derecha, estas 30,000 bases tienen diferentes regiones.
Ojo que este es un virus bastante grande, ¿no? Son 30.000 bases, y cada que se están haciendo copias de esto, como el virus no tiene una maquinaria muy buena para la replicación, es que vamos a ver que va a haber variantes, van a haber mutaciones que van a ir variando este material genético de 30.000 bases y van a ir surgiendo nuevas variantes rápidamente, como en la influenza, por ejemplo. La estructura del virus tiene dos regiones aquí que no codifican proteínas, la ORF1A y la ORF1B, y tenemos otras regiones que codifican las proteínas S, E, M y N. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros queremos identificar el virus por esta genética, entonces podemos diseñar primers o cebadores que detecten estas regiones, sobre todo regiones que son conservadas. No se olviden que coronavirus hay muchos. Tenemos coronavirus que causan resfriado común, tenemos los coronavirus como el MERS, el SARS, y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que son muy similares genéticamente entre ellos. Entonces, nosotros queremos diseñar unos primers que puedan detectar estas regiones conservadas del SARS-CoV-2, que no tienen variación y que son únicas de este SARS-CoV-2 y no son de otros. Entonces, aquí les muestro algunos ejemplos. Diferentes países han desarrollado regiones para, por ejemplo, algunos se enfocan en el gen N, otros se enfocan en el gen E, ahora otros se enfocan en el gen S y otros se enfocan aquí en la región ORF1 en una cosa que se llama DDP. Ya sea cualquiera en las que se enfoquen, estos son los genes que estamos detectando para poder identificar específicamente el SARS-CoV-2 cuando hacemos las pruebas de laboratorio. Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizar la RT-PCR? Muchas personas han pasado de escuchar RT-PCR a recibir resultados. Entonces, ahora se los voy a describir qué pasa desde que tomamos la muestra hasta que tenemos los resultados. Primero está la toma de muestra. Algo que quiero recalcar aquí es, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el hisopo. Tradicionalmente, para todos los cultivos, nosotros utilizamos un hisopo de madera con cabeza de algodón. Esto no es adecuado para el PCR, porque esto inhibe. Entonces, no podemos utilizar. ¿Qué necesitamos como hisopo para tomar cualquier muestra para RT-PCR? Necesitamos un hisopo con mango sintético, con una punta de rayón o dacrón, y que no sea de madera. Estos son los típicos hisopos que estamos utilizando ahora para la detección del SARS-CoV-2 o de cualquier otro virus. Una vez que utilizamos este hisopo, lo segundo que necesitamos es ponerlo en un medio de transporte viral. Ojo, este no es el mismo medio de transporte que utilizamos para cultivos. Estos son completamente diferentes. ¿Qué hacen estos medios de transporte virales? Van a estabilizar el material genético del virus, inactivan algunos microbios, inactivan algunas enzimas que podrían destruir al virus, de manera que esta muestra, desde que la tomamos en el paciente, pueda llegar hasta el laboratorio intacta. Entonces, ya saben, una de las primeras cosas que hay que considerar es el hisopo adecuado, utilizar un medio de transporte adecuado, y ya podemos pasar a los siguientes pasos. Según el medio de transporte, nos va a permitir almacenar la muestra a temperatura ambiente, o la vamos a poder almacenar refrigerada por lo menos 3 días. Algunos te permiten guardar la muestra por más días, pero por lo menos tenemos 3 días desde que tomamos la muestra hasta que hacemos los otros pasos, utilizando estos medios de transportes. Esto nos han permitido durante la pandemia recibir muestras, por ejemplo, de Trinidad, aquí en la ciudad de La Paz, y poder procesarlas sin ningún problema después de 3 días que llegaron y tener resultados adecuados. Entonces, una vez que tenemos el hisopo y el medio de transporte, tenemos que tomar las muestras. Ya sabemos que los sitios recomendados son las muestras del tracto respiratorio alto, principalmente, y ahí está el famoso hisopado nasofaríngeo. Este hisopado nasofaríngeo es muy útil para la detección de virus en general y el SARS-CoV-2. Introducimos el hisopo por las fosas nasales, llegamos hasta la faringe, giramos, rotamos unas cuantas veces y retiramos el hisopo. Algunos pacientes nos han preguntado cuántas veces deberían girar el hisopo una vez que está introducido en las fosas nasales. Hemos intentado buscar esto y no hemos encontrado información de cuántas veces. Generalmente las indicaciones solo dicen ingresar, llegar hasta la faringe y retirarlo. Entonces, bueno, no tenemos una buena respuesta para eso, pero es bien importante que efectivamente entremos hasta la faringe para tomar una muestra adecuada. En estos casos, si alguien está tomando la muestra, es importante decirle al paciente que se sople la nariz, porque si tiene moco no vamos a poder ingresar adecuadamente y el moco no nos va a servir para poder ingresar. En el caso de pacientes que tienen problemas con la nariz,
podemos utilizar otro tipo de muestras. Por ejemplo, están las muestras orofaríngeas o nasales, que podemos utilizar también en niños menores. Entonces, si alguien no quiere tomarse una muestra nasofaríngea, podemos utilizar este otro tipo de muestras. Finalmente, aparte de utilizar muestras del tracto respiratorio alto, también están las del bajo. Podemos usar lavados, aspirados, esputo. De hecho, el esputo es una muestra muy buena para buscar el SARS-CoV-2 porque nos va a ser representativa de los pulmones. Pero ahí viene la pregunta que siempre nos hacen los pacientes. ¿Qué muestra es mejor? ¿La que es una nasofaringe o es mejor una muestra de la orofaringe combinada con la nariz? Bueno, existen muchos estudios que han investigado esto y todavía no hay un consenso. Todas estas son adecuadas, ya sea que tomemos muestras nasofaringeas o ya sea que tomemos muestras combinadas. Algunos laboratorios van a tomar de la boca y de la nariz. Estas dos son adecuadas según las recomendaciones internacionales. Algunos estudios dicen que es mejor una, otros todavía dicen que es mejor otra. Todavía no hemos visto un consenso. Nosotros personalmente tomamos nasofaringeo, pensamos que es un poco más fácil para el paciente introducir hisopo, pero los que no quieren hacer nasofaringeo les tomamos una combinada solo de la nariz y la boca. Entonces, bueno, ahora, todas estas pruebas son adecuadas. Alguna vez algunos doctores nos han pedido, ¿pueden utilizar alguna otra muestra para detectar el SARS-CoV-2? Y la respuesta es sí, se pueden utilizar otro tipo de muestras que no sean de las vías respiratorias altas o bajas para buscar el SARS-CoV-2. No se olviden que si revisamos la literatura, el SARS-CoV-2 en algunos pacientes va, y debido al tropismo que tiene, va a poder infectar muchas más células que las células del tracto respiratorio. Se ha visto y se ha identificado el SARS-CoV-2 en tejido, se lo ha visto en muestras de heces, bueno, muchas más. Entonces, en algunos casos, nosotros personalmente, para algunos doctores, para ciertas patologías, se puede. Hemos buscado, por ejemplo, en heces, hemos detectado, si es que están sospechando, por ejemplo, un paciente con problemas gastrointestinales por SARS-CoV-2, realmente quieren descartar eso o identificar, se puede hacer en heces. Entonces, ya son casos particulares que los vamos manejando y son ideales. La única muestra en la que no se ha recomendado detectar SARS-CoV-2 es muestras de orina, donde la carga no se puede detectar. Otro tipo de muestras sí, entonces si fuera necesario se las podría hacer. Y la última muestra que se está hablando mucho, que es porque nos interesa porque es un poco más fácil para los pacientes, es la muestra de saliva. Nosotros actualmente estamos evaluando utilizar muestras de saliva. ¿Por qué? Porque se ha visto que en la saliva hay muchas fuentes para que el SARS-CoV-2 llegue hasta la saliva. Tenemos que hay infección en las glándulas salivales, está el SARS-CoV-2 en la sangre y también está en las vías respiratorias altas y bajas. Por todas estas fuentes va a llegar el SARS-CoV-2 a la saliva. Entonces, varios grupos ya se han dedicado a ver si es que podemos utilizar, en vez de ese hisopado nasofaríngeo que a nadie le gusta, si podríamos simplemente utilizar una muestra de saliva para detectar el SARS-CoV-2. Les comento que los resultados son diversos. Tenemos unos resultados que dicen que la carga viral es muy baja, entonces no es adecuado. Tenemos otros que dicen que la carga viral sí es óptima y deberíamos hacerlo. Aquí les comparto uno que me ha gustado, que es muy reciente, del 26 de enero. Esta es una revisión de muchos artículos que han visto esto y en conclusión lo que nos dicen es que revisando la literatura vemos que por lo menos con los pacientes sintomáticos la muestra de saliva podría ser adecuada para un diagnóstico del SARS-CoV-2 y podría reemplazar a un hisopado nasofaríngeo, porque en muchos estudios que comparan la detección de COVID en pacientes sintomáticos entre saliva y hisopos nasofaríngeos, ven que la detección es similar. Entonces, bueno, aquí se los dejo, es todavía un tema de debate. Nosotros personalmente estamos probando para ver si es que podemos hacer detección en saliva en nuestros pacientes en un futuro. Una vez que tenemos la muestra, el siguiente paso es la extracción del material genético. Básicamente estamos buscando el ARN del virus en toda esa muestra que tenemos. No se olviden que esta muestra que hemos tomado de la nariz o de la boca va a tener células del paciente, del que hemos tomado, y cualquier otro patógeno, bacteria, virus que esté ahí, y material genético de eso. Entonces nosotros queremos sacar todo ese material genético para ver si ahí está el SARS-CoV-2. Entonces hacemos este paso de extracción de material genético. Prácticamente lo que queremos es sacar el ADN o el ARN, en este caso nos interesa el ARN, y separarlo de todos los otros componentes celulares. No se olviden que el virus va a estar dentro de las células probablemente o cerca, porque va a estar infectándolas, entonces va a estar con proteínas, lípidos y otras cosas. Entonces necesitamos separarlo de todo esto. Al principio de la pandemia,
los laboratorios que hemos empezado a hacer extracción de material genético para identificar el SARS-CoV-2, lo que hacíamos era una extracción que se llama manual. ¿Qué teníamos que hacer? Una serie de pasos. Teníamos que tomar la muestra, hacer varios pasos, centrifugar y mezclar y utilizar unas columnas para finalmente poder sacar ARN. Esto es algo que todavía se utiliza en algunos laboratorios, es una extracción manual, funciona, pero ¿cuál es el problema? Que hay muchos pasos. Entonces, aquí es donde nos tardábamos, es el cuello de botella es acá, porque se imaginarán si estamos procesando 200 muestras, hacer todo esto demora mucho tiempo, y aquí es donde las personas se podían equivocar. Van a ver que los resultados en un segundo los voy a mostrar de especificidad y sensibilidad del SARS-CoV-2 de las pruebas de RT-PCR son muy buenas. Entonces me preguntan, entonces, ¿cómo puede salir un resultado erróneo? Bueno, aquí, en este paso es donde nos podemos equivocar, porque si tenemos 200 muestras, podemos contaminar una muestra y tener un falso positivo, o equivocarnos en pipetear en uno de estos pasos y tener un resultado también falso negativo. Entonces, aquí es donde probablemente habían los errores antes, y aquí es donde también nos tardábamos. No se olviden que cuando empezó la pandemia tardábamos, hemos visto que en los centros se tardaba hasta 10 días o más en tener un resultado. Bueno, eso ha cambiado ahora. Ahora existen sistemas automatizados donde usted pone la muestra y ya le saca el material genético. Nosotros utilizamos este tipo Nimbus, donde sacamos 144 muestras en un día, en un turno, por ejemplo, estoy en clase. donde ya no hay manipulación de las muestras. Entonces, es por eso que ahora, si se fijan, nosotros ofrecemos los laboratorios resultados en el día. Y antes tardábamos 10 días. Es por esto, porque ahora tenemos sistemas automatizados que nos permiten pasar de muestra a material genético sin manipulación de manera automatizada y con menos errores. Bueno, una vez que, esto de los pasos de la extracción, como se imaginará y como les decía, en la pandemia nos cuesta mucho porque necesitamos reactivos y nos cuesta mucho tiempo. Entonces, otra cosa que se está viendo ahora que es nuevo, y tal vez van a escuchar pronto, es hacer el RT-PCR sin el paso de extracción. Es decir, hago la muestra y paso directo a hacer el PCR, sin hacer todos esos pasos que les mostraba, utilizar todos esos equipos. Eso se ha visto que se puede, nos permite ahorrar tiempo y reactivos, pero todavía seguimos evaluando si es que va a ser útil o no. Hay muchos estudios que han probado esto y han dicho, bueno, no hay reactivos para extracción, tardamos mucho, hagámoslo sin extracción. Y aquí les muestro uno de los primeros papers que revisó esto, donde ellos nos muestran que cuando hacían con un kit de extracción o cuando lo hacían sin extracción podían obtener resultados muy similares. Pero el problema era en los casos asintomáticos, que todavía los resultados de los pacientes asintomáticos no son óptimos cuando hacemos estos procedimientos sin extracción. Entonces, por ahora sigue esto en evaluación, al igual que las muestras de saliva. Nosotros personalmente, igual en el laboratorio, estamos probando hacer PCR directo sin extracción, y si es que la literatura saca buenos resultados y nosotros igual, tal vez vamos a considerar utilizar esto. Pero bueno, eso es solo una parte de actualización. Finalmente, después de que hemos tomado la muestra, hemos hecho la extracción del ARN, tenemos que hacer el famoso RT-PCR. Y quiero describírselos un poquito porque es algo que siempre genera dudas con los médicos cuando les presentamos resultados. Lo primero, ¿qué quiere decir RT? Bueno, el RT quiere decir transcripción reversa, reverse transcription. No se olviden que el virus, el SARS-CoV-2 es ARN. Nosotros para poder estudiarlo y hacer las técnicas de PCR necesitamos que esté en forma ADN, su forma complementaria. Entonces el primer paso que hacemos es esta transcripción reversa donde pasamos el virus de ARN a ADN. Es por eso que se llama RT. Una vez que ya hemos pasado el virus de ARN a ADN, hacemos lo que se llama la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Es por eso que la técnica se llama RT primero y después PCR, porque después hacemos este PCR. ¿En qué consiste el PCR? Bueno, es una técnica que la desarrolló Kary Mullis y ganó el premio Nobel por esto y ha sido sumamente útil. Prácticamente lo que hacemos es agarrar material genético que ya lo hemos extraído y buscamos si ahí está el material de lo que nos interesa. Por ejemplo, los genes N o el gen E del SARS-CoV-2. Y utilizamos para hacer esto diferentes temperaturas y diferentes enzimas que van a replicar el material genético si es que está ahí. Y repetimos este paso varias veces, de manera que, por ejemplo, si aquí estaría el SARS-CoV-2,
cada que repetimos vamos a tener más y más copias de este SARS-CoV-2 hasta tal punto que podamos detectarlo con nuestros equipos. Este PCR es lo que utilizamos para detectar la presencia del virus en las muestras. Visto de otra manera, cuando tenemos aquí la muestra, tenemos aquí el ADN, que ya está, que lo hemos pasado de ARN a ADN. Vamos a utilizar estos cebadores, si lo vemos un poquito más de cerca, específicos para ciertas regiones, que se acuerdan, les he mostrado al principio, la región N, la región E, la región S, que son hasta cierto punto conservadas. Vamos a utilizar estos cebadores, y si es que nuestra muestra tiene la presencia de este material genético, vamos a amplificar esto de tal manera que podamos detectarlo como les muestro aquí en esta imagen. Ahora, si se ponen a pensar, las pruebas que nosotros cuando les damos el resultado dice RT-PCR en tiempo real. Bueno, ahora ya saben qué quiere decir el RT, ahora ya saben qué quiere decir el PCR, es la técnica que usamos para amplificar el material genético, y el tiempo real simplemente quiere decir que a medida que estamos amplificando este material, como pueden ver aquí en esta gráfica. Antes, cuando hacíamos un PCR, no podíamos saber si había material genético o no, no lo vemos. Entonces teníamos que hacer otros pasos para poder identificarlo, se hacía electroforesis y otras cosas. Pero ahora hay termocicladores en tiempo real, que a medida que sale esto, vamos viendo el resultado en tiempo real. Entonces podemos ver si hay o no presencia del virus en vivo. Por eso es que se llama RT-PCR en tiempo real. Bueno, ahora, hemos pasado de toma de muestra, extracción del material genético, hemos hecho una RT-PCR en tiempo real y hemos dado un resultado al médico que puede verse como les muestro aquí. Les va a decir si es detectado o no detectado. Eso quiere decir si hemos detectado o no el material genético del SARS-CoV-2. Y abajo nosotros utilizamos lo que se llama les presentamos el CT. Esta es una carga viral relativa de los genes que estábamos buscando. Entonces, les quiero explicar un poquito esto porque es donde hay mucha duda con los médicos. ¿Cómo interpreto yo este valor que me están dando CT? Bueno, por ejemplo, el paciente es positivo con un CT del gene de 1790, un CT de 19.95 para el RDRP y un CT de 17 para el gene. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se los explico. No se olviden que les he dicho que estamos haciendo un PCR donde estamos haciendo ciclos para intentar amplificar el material genético. Visto de otra manera, estamos haciendo diferentes ciclos para detectar fluorescencia. Entonces nosotros cuando vemos los resultados los vemos de la siguiente manera. En el eje Y vemos la fluorescencia y en el eje X vemos cada ciclo. Entonces nosotros agarramos la muestra y empezamos a hacer un ciclo, dos ciclos, así, hasta ver si es que tenemos algo de fluorescencia. Como pueden ver, por ejemplo, en esta gráfica, en el ciclo 25.6 aparece esta línea que quiere decir que hay fluorescencia y en este caso hemos detectado el material genético del SARS-CoV-2 en la muestra y este es un resultado positivo. En este caso, si es que tengo esta fluorescencia, nosotros nos fijamos en qué ciclo ha sido, en este caso es el 25.6, y ahí es que determinamos el CT. La definición pura del CT es el ciclo térmico en el que la fluorescencia pasa el nivel basal o el nivel de background y es positivo. Entonces, así es como se ve una muestra positiva. Este CT es el ciclo en el que hemos detectado la fluorescencia. Ahora les doy ejemplo de un resultado positivo. Esta es una muestra positiva porque hemos detectado fluorescencia en un CT de 25.6. En este caso, por ejemplo, si no vemos nada, no hemos detectado fluorescencia en 40 ciclos, es negativo. Un CT mayor a 40 que no se ha detectado es negativo. Ahora, ¿cómo podemos interpretar? Eso ya les da el laboratorio, ¿no? Si es positivo o negativo. Pero ¿qué pasa si yo les doy un CT de 35, un CT de 20? ¿Cómo sé si es más alto o más bajo? Bueno, aquí les muestro unos ejemplos. Esto lo podemos utilizar para ver lo que se llama una carga viral relativa. Esto no es cuantitativo, es semi-cuantitativo. No es perfecto, pero puede ser útil en ciertos casos. Les voy a mostrar aquí un ejemplo. Si miran a mano izquierda, les muestro un resultado. Nuevamente en el eje Y está la fluorescencia y en el eje X los ciclos. Si se fijan aquí en la gráfica izquierda, tenemos amplificación, ¿no es cierto? Una línea marcada, más o menos en un CT de 21. Y a mano, un poquito más a la derecha, hay otra línea que está mucho más a la derecha que no se la ve. Esta es una carga viral más baja. Si se fijan en la gráfica de la derecha, se las muestro.
En la gráfica a la derecha, este paciente tenía un CT de 39, es decir, nos ha tomado más ciclos para poder detectar ese material genético. Hemos tardado más en detectarlo, eso quiere decir que había menos muestra. En cambio, en el de la izquierda había mucha muestra, entonces lo hemos podido detectar rápidamente en 21 ciclos. Entonces, al interpretar el CT es al revés de lo que uno piensa. Un CT de 21 es una carga viral relativamente alta, y si un CT de 39, que es un número mayor, en realidad es una carga viral más baja, porque nos ha tomado más tiempo, el virus había menos, entonces nos ha tomado más ciclos poder detectar. Entonces, al revés. Y cualquier cosa mayor a 40 ya directamente es negativo. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo esto? ¿No es cierto? El laboratorio les va a dar un CT con un valor, ahora ya lo entienden que mientras más cerca, mientras más bajo el valor es menos ciclos, entonces más carga viral. Mientras más cerca a 40 nos ha tomado más tiempo, entonces la carga viral es más baja. Pero ¿cómo lo utilizamos ya en la clínica? Bueno, aquí les muestro, por ejemplo, un ejemplo de la carga viral de ARN en un paciente desde que se infecta hasta que pasa el COVID. Sabemos que antes de que presente los síntomas ya hay presencia del virus, ya hay un periodo de incubación en el que ya en las vías respiratorias podríamos detectar, haciendo el RT-PCR, el virus. A la semana va a aumentar esta carga viral y va a llegar a un pico en el que va a ir bajando más o menos a las 2 semanas y va a ir bajando, dependiendo de los pacientes, algunos va a ser más tiempo que en otros, y esta carga viral va a ir bajando. Entonces, nosotros lo que podríamos usar el CT es un CT de, por ejemplo, alrededor de 20, va a ser estos pacientes que están en su primera semana o segunda semana del virus. Un CT de carga viral muy baja, por ejemplo, de 35, muy cerca a 40, podría ser estos dos grupos, alguien que recién está incubando y tiene una carga muy baja, o alguien que ya ha pasado el COVID y tiene una carga viral mucho más baja. Entonces, en estos dos casos que les muestro aquí, alguien que está empezando a incubar o alguien que está ya con muchos días post-COVID de síntomas detectado, la carga viral va a ser más baja y el CT entonces va a ser más alto porque nos va a tomar más tiempo poder detectarlo. Entonces ustedes podrían utilizarlo esto, si ven un CT muy elevado, podríamos interpretar que el paciente o está aquí en la incubación o está en la fase de post-COVID. Ese sería el uso del CT. Ahora, un valor de CT de 25 o 26 no me va a decir si el paciente está en la semana 1 o 2. Eso es muy relativo de cómo se ha tomado la muestra. Entonces tengan cuidado, el CT puede ser útil, pero hay que manejarlo con pinzas. CTs normales, no podemos decir nada, el paciente está en toda esta fase del virus, pero CTs ya muy elevados, muy cerca a 40, voy a saber que el paciente probablemente está o incubando, por eso tiene una carga viral baja, o está en una fase final del COVID, por eso hay carga viral baja. Entonces, ahora sí. Aquí les muestro, por ejemplo, un estudio que se ha hecho donde evaluamos los CTs en el tiempo. Entonces, por ejemplo, un paciente a los 5 días, como pueden ver acá, tenía CTs del 0 a 5 días el paciente, desde que empiezan sus síntomas, tenía CTs de 25, 26, 27, y a medida que van pasando los días, el CT va bajando. Los pacientes que ven a los 10 días ya tenían CTs de cerca a 30, y los pacientes ya de 15 días desde el inicio de los síntomas, ya vemos con CTs de mayores a 30. Entonces, utilizando esto es que ustedes podrían sacar alguna información cuando les den el CT. Finalmente, para terminar y no pasarme en el tiempo, lo que les quisiera decir es que el CT es relativo. No se olviden que la carga viral que yo estoy detectando depende de qué tan adecuada es la muestra. Si se ha tomado mal la muestra, la carga viral va a ser baja y el CT va a ser elevado. Entonces hay que manejarlo con pinzas. En algunos centros aquí los utilizan cuando hacen seguimiento para ver que los pacientes efectivamente estén pasando de un CT de 25 a un CT de 35 y eso les da una referencia que el paciente está bajando su carga viral, pero siempre tomen en cuenta que va a depender de cómo tomamos la muestra. Bueno, ya me excedí en el tiempo, entonces no voy a continuar. Algunas cosas que quería hablar, que sería interesante discutirlas a futuro, es cuánto tiempo dura el PCR positivo en un paciente, cuál es la diferencia entre un PCR positivo y un paciente que está infeccioso. Y lo último que también nos que preguntaban es sensibilidad, especificidad del PCR, que les quería mostrar acá de 100%.
Y lo último, bueno, lo estoy saltando por cuestiones de tiempo, nos vamos a saltar directo a las variantes. Sabemos que este virus de 30.000 bases está constantemente obteniendo mutaciones a cada que se replica. Cada que hay replicación hay un error y se va a ir cambiando una base, y al final cuando estas mutaciones son suficientemente grandes que pueden afectar el funcionamiento del virus, se van clasificando como diferentes variantes. Y hemos encontrado diferentes variantes y han salido ya estudios que nos alertan que deberíamos tener cuidado con las pruebas del RT-PCR, que las pruebas detecten las variantes. Entonces, lo último con los que los quiero dejar es, ahora que hay variantes en el mundo y probablemente van a haber en Bolivia, es importante pensar que las pruebas de PCR que vamos a utilizar puedan detectar estas variantes. Aquí les muestro todas las mutaciones. En las pruebas, cada fabricante está identificando, o las nuevas pruebas que están saliendo que van a llegar a Bolivia, van a poder identificar las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Entonces tienen que estar alertas, porque si no tenemos esas pruebas, tenemos un riesgo de tener resultados falsos negativos. Bueno, eso es todo lo que tengo. No sé si las preguntas van a ser ahora o al final de todas las presentaciones. Muchas gracias, doctor Aldo. Creo que podemos, no veo ninguna pregunta, excepto una. ¿En qué porcentaje podríamos encontrar actualmente una PCR falsa positiva, o falso negativo, perdón? Bueno, en general aquí les voy a mostrar, he saltado todo esto por tiempo porque ya me estaba pasando, pero varios estudios han evaluado cuál es la especificidad y sensibilidad del RT-PCR. Y aquí les muestro diferentes marcas. Nosotros utilizamos aquí la de Seegin, pero si se fijan, prácticamente todas han identificado 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Eso quiere decir que el riesgo de tener un falso positivo es muy improbable porque su especificidad es alta, y el riesgo de tener un falso negativo es muy poco probable porque la sensibilidad también es muy alta. Detectamos hasta 3 copias de ARN. Una célula infectada tiene millones de copias de ARN. Nosotros detectamos 3. Entonces ustedes me preguntarán, entonces, si es perfecto, ¿por qué tenemos resultados que a veces son discordantes con clínica y demás? Bueno, ahí hay varios componentes que habría que discutirlos. Por ejemplo, toma de muestra. Si la muestra no es adecuada, no importa cómo hagamos, o si el hisopo o el medio de transporte no es adecuado, no importa que la prueba sea perfecta, vamos a tener falsos negativos. Cuando hacíamos la extracción que les he mostrado al principio, todos esos pasos, a veces se contaminaba una muestra con otra porque era muy moroso. Ahí podríamos tener un falso positivo. Y ahora que hay nuevas variantes del virus, puede que las pruebas que tenemos de PCR en el mercado, estas que les muestro aquí, no detecten estas nuevas variantes. Entonces ahí podríamos tener un falso negativo. Por ejemplo, si ahorita en el Beni han ingresado una nueva cepa, la brasilera, y la prueba que están utilizando ahí para detectar es específica para las regiones donde ha variado el virus, las pruebas les van a dar negativo cuando es positivo. Entonces, como les digo, ahora los fabricantes están sacando estas nuevas pruebas para detectar las variantes, justamente para no tener un falso negativo. Muchas gracias. Doctor, aquí hay otra pregunta. Para decir que un resultado es positivo, ¿es necesario tener los 3 genes o partes del virus, o basta solo una parte? Bueno, aquí es una muy buena pregunta. Nosotros aquí les he mostrado que estamos identificando el virus y si hay amplificaciones positivo. Voy a volver aquí a mi primer slide. Para hacer esta identificación utilizamos diferentes regiones del virus. Aquí les muestro en mano derecha el virus, las 30.000 bases y regiones conservadas. Entonces, por ejemplo, nuestra prueba detecta una región en el gen N, una región en el gen E, una región en el gen S. ¿Por qué? Porque se ha visto que solo con una prueba podríamos tener resultados que no son adecuados. Es decir, no podríamos tener un error de falso negativo. Entonces, lo ideal es tener más de un gen. Ahora, ahí la pregunta me decían, ¿y si tengo solo uno positivo, es positivo? Correcto. Esto que estamos buscando es específico para el SARS-CoV-2. Es material genético específico y no debería ser
es específico para SARS-CoV-2 y no ni siquiera para los otros coronavirus, otros beta coronavirus y demás. Entonces, si tengo un positivo de gen N o de gen S o del RDRP o cualquiera de los genes, es específico para el SARS-CoV-2, entonces yo podría interpretar como positivo el resultado del paciente, aunque tenga solo un gen. Lo que hemos visto generalmente en pacientes clásicos que tienen síntomas es que van a presentar los 3 o los 4 genes. Y a medida que van bajando la carga viral, es que dejamos de ver los genes. Vemos 4, después 3, 2, 1. Pero si ustedes ven un gen, como es específico para el SARS-CoV-2, quiere decir que esa muestra tiene material genético de SARS-CoV-2, ese paciente tiene la infección. Muchísimas gracias. No habiendo más preguntas, le agradecemos al doctor Aldo y ya al final tal vez si hay alguna otra pregunta más podemos aclarar. Ahora quisiera dar paso al doctor Mamani, el doctor Jerzy Mamani, que nos va a dar el tema, el diagnóstico para COVID-19. Y se ve la pantalla bien. Muy buenas noches a todos los presentes. Espero que se escuche muy bien. Estamos con alguna dificultad en el tema de conexión, pero tratando de sobrellevar todo este tipo de situaciones. Agradecido por la presentación del primer participante y también por la invitación de lo que es el Hospital Pediátrico Manuel Asensio Villarroel para este curso, que es uno de los primeros que estamos arrancando a nivel departamental en relación a lo que es el uso adecuado de las pruebas diagnósticas del COVID-19 a nivel de nuestro departamento, ¿no? Bueno, quien les habla es Jerzy Mamani Ortiz, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de San Simón, responsable de la Unidad de Investigación en Salud Pública y Epidemiología, doctor en Salud Pública y Epidemiología en la Universidad de Umeå, Suecia, y actualmente como responsable o jefe de epidemiología de lo que es el Servicio Departamental en Salud. Conmigo lo que vamos a ir viendo un poco es parte de lo que ya vieron con lo que es eh, el anterior presentador, pero más enfocado a lo que es la parte clínica y epidemiológica, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando algunos puntos que probablemente desde el punto de vista laboratorial a veces no es tan solo sí y no. ¿A qué me refiero? Que no necesariamente todo lo positivo es positivo y todo lo negativo es negativo. Y ese tipo de análisis es lo que queremos ir generando en el sentido de que el análisis clínico epidemiológico se basa justamente en este tipo de variantes que a veces surgen dependiendo del comportamiento de lo que es una enfermedad. Y seguramente al final de lo que es la presentación, ustedes me harán la pregunta de por qué hemos mencionado esto de que todo lo positivo no siempre es positivo y todo lo negativo no siempre es negativo. Bueno, con el permiso de lo que son los anfitriones, vamos a comenzar con lo que es la presentación preparada para el día de hoy. Y en el caso de que exista alguna dificultad o alguna situación, estoy atento a todo lo que son sus preguntas. Bueno, el día de hoy vamos a ir tocando el tema de lo que concierne a los criterios clínico-epidemiológicos para el uso de lo que son las pruebas COVID, no solamente el tema del PCR, sino también otras pruebas que están oficialmente avaladas, estipuladas en nuestra norma legal desde el punto de vista salud a nivel de nuestro país. Simplemente a manera de antecedentes, resaltar que el primer caso de COVID-19 en nuestro departamento, el primer caso reportado el primer caso reportado a nivel mundial ha sido reportado el 12 de diciembre de 2019. El primer caso sospechoso que se ha tenido a nivel de Bolivia ha ocurrido el 9 de febrero del 2020, está mal el número. Recordarán que fue en la Clínica de los Olivos y prácticamente han cerrado 4 cuadras a la redonda y el Hipermaxi ha sufrido grandes pérdidas, de lo cual también se ha acusado al CEDES por un mal manejo de lo que es esta situación, que al final este paciente ha sido catalogado o ha sido diagnosticado de dengue y posteriormente ha sido descartado de lo que es el COVID porque ha tenido 2 pruebas, una que se ha realizado en el país y otra que ha sido confirmada en el CDC de Atlanta, ¿no? Posteriormente se habilita el laboratorio de PCR de INLASA el 23 de febrero del 2020
donde ya comienza a centralizarse todo lo que son las pruebas de PCR. Como eran pocos pacientes, obviamente este laboratorio podía abarcar toda esta situación. El 10 de marzo ocurren los dos primeros casos confirmados de COVID-19 en Bolivia, uno en Santa Cruz y uno en Oruro. Recordarán, dos mujeres que regresaron de Italia y que se tornaron justamente porque en este país, en Italia, la pandemia estaba teniendo gran cantidad de letalidad. Incluso una de ellas, la de Santa Cruz, declaró que vino a Bolivia justamente a fallecer, ¿no?, en esa situación. Posteriormente, el 19 de abril, se habilita lo que son los laboratorios de PCR en el eje troncal. Específicamente estamos hablando no solamente del INLASA, sino del CENETROP en Santa Cruz y el laboratorio de referencia departamental en Cochabamba. Adicionalmente a ello, en Cochabamba se han habilitado laboratorios privados como el Laboratorio Universo, de quien me antecedía anteriormente, pero también el laboratorio de referencia, o no, el laboratorio de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Mayor de San Simón, que también ha sido habilitado, que ha sido el único laboratorio de una universidad pública a nivel de todo el país que ha sido habilitado para este tipo de pruebas, ¿no? Simplemente para recordar que cuando hacemos el análisis de lo que es el manejo de las pruebas diagnósticas, siempre debemos basarnos de que existen definiciones de caso para lo que son todos los pacientes de cualquier enfermedad, no solamente para el tema del COVID, sino para cualquier enfermedad. Y en ese caso tenemos lo que es la definición de un caso sospechoso, un caso probable, que no está en esta ficha, y un caso confirmado y, en su defecto, un caso descartado. En la situación de lo que es un caso confirmado y un caso descartado, es ineludible lo que es una prueba de laboratorio, ya sea positiva o negativa, para lo que es el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, un punto de donde vamos a partir, bajo la redundancia, es que para confirmar o descartar la presencia del COVID-19, debemos tener una prueba de laboratorio. Independientemente de lo que son los criterios para un caso sospechoso, que se dividen prácticamente en dos: un criterio clínico y un criterio epidemiológico. El criterio clínico, que se basa simplemente en lo que es la presencia de por lo menos uno o más síntomas asociados a lo que es el COVID-19. Y el criterio epidemiológico, el haber estado en un lugar donde existe transmisión local, el haber estado en un hospital donde existe atención de pacientes COVID, o el haber estado en un lugar donde existe transmisión comunitaria. Como en este momento, a nivel de nuestro departamento y país, la gran mayoría de los municipios están con transmisión comunitaria, el criterio epidemiológico obviamente queda en un segundo plano y el criterio clínico es quien manda a la hora de solicitar una prueba de laboratorio. También un aspecto que debemos recordar siempre, que el tema de lo que es la solicitud de la prueba de laboratorio depende de lo que es el estadio de la enfermedad. Y ya el año 2020, específicamente lo que es el 12 de febrero del 2020, ha sido descrito lo que son los estadios de la enfermedad en 3 estadios básicos, porque actualmente se maneja 8 estadios, ¿no? Y en aquella oportunidad nos mencionaban que lo que es la fase de la respuesta viral eh, solamente es en la primera fase, específicamente los primeros 7 días. Posteriormente le sigue una fase pulmonar donde la carga viral disminuye y donde comienza específicamente la fase de respuesta inflamatoria, y la fase 3 desde el día 14 hasta el día 21 generalmente se debe a lo que es el proceso inflamatorio, donde los marcadores inflamatorios están elevados y prácticamente en este estadio, si le hacemos una prueba de PCR, es negativo. Ejemplo bien sencillo a nivel de nuestro departamento: 2 casos en lo que es la Clínica Los Olivos, específicamente en el mes de marzo, donde dieron positivo a lo que es una prueba de anticuerpos, que esa época no estaba aprobado, positivo para lo que es el COVID-19, tenían todos los signos desde el punto de vista inflamatorio y también desde el punto de vista de lo que es rayos X, tomografía, etcétera, para COVID-19, pero dieron negativo para lo que es el PCR. Entonces, en un estadio de fase 3, prácticamente si yo pido una prueba de PCR, me va a salir negativo, pero independiente de ello, si me sale positivo, no es que este paciente se encuentre en fase de transmisibilidad, sino que simplemente estoy detectando el genoma de ese virus que ya ha sido destruido, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente lo vamos a ver.
Posteriormente a ello, el 8 de abril del 2020 sale diferentes estudios. Primero uno que ha salido el 10 de marzo, otro que ha salido el 16 de marzo y otro que ha salido el 19 de marzo, pero en el mes de abril se sistematiza esta información por diferentes instancias donde nos mencionan que el 30% de la población que tiene COVID-19 es completamente asintomática. Entonces esa situación nos cambia completamente los criterios, porque volvemos a recordar el criterio de lo que es la ficha epidemiológica que nos decía. Debemos cumplir dos criterios, el criterio clínico y el criterio epidemiológico. Por lo tanto, aquí en estos estudios se establece que 30% de la población no cumple con el criterio clínico, pero estas personas continúan siendo contagiosas. A raíz de esta situación, comienza todo un dilema en lo que es la incorporación de otro tipo de pruebas que no solamente detecten lo que es el genoma del virus, sino también puedan detectar la generación de anticuerpos en estas personas. Obviamente que no estaba discutido en aquella época la severidad del cuadro, el tiempo de incubación y otros factores que ya lo conocemos, ¿no? Una vez que sale esta información a nivel de nuestro país, ¿qué es lo que sucede? El 23 de febrero del 2019 fue aprobado lo que es el PCR como diagnóstico de lo que es el COVID-19. Era la única prueba aprobada para lo que es el COVID-19. Posteriormente comenzamos a lanzar diferentes propuestas desde lo que es la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, donde también teníamos una responsable que estaba como autoridad COVID, la doctora Camacho, que es compañera nuestra, doctorante en lo que es la Universidad Libre de Bruselas, que estaba como autoridad COVID en el Ministerio de Salud, y propusimos justamente lo que es la incorporación de las pruebas de anticuerpos y las pruebas de antígeno. Pero en aquella oportunidad estas pruebas lamentablemente no estaban incorporadas dentro de lo que son los protocolos internacionales debido a que la sensibilidad de especificidad variaba dependiendo de lo que es la historia natural de la enfermedad. Pero el 16 de junio del 2020 se aprueba lo que son las pruebas de anticuerpo, producto de la presión social que existía debido a que todos los laboratorios de PCR que estaban incorporados en nuestro país estaban completamente saturados. En el caso de lo que es el Laboratorio de Referencia Departamental de Cochabamba, teníamos un retraso de hasta más de 20 días. Y los laboratorios privados también tenían un rezago de similar situación y teníamos pacientes acumulados esperando los resultados, ya sea para recibir un tratamiento o ya sea para ser enterrados, lamentablemente. A raíz de esta situación se incorpora estas pruebas y posteriormente ya, una vez que se inician estas pruebas, se comienza a mejorar el tratamiento, pero lamentablemente como las pruebas de anticuerpo no están catalogadas como pruebas diagnósticos, sino simplemente como de tamizaje, se ha tenido un subregistro a nivel de los diferentes departamentos. En el caso de Cochabamba, se estima que el subregistro está alrededor entre los 20 a 30% del total de los pacientes confirmados. Y este dato no es al azar, sino que tenemos el registro de todas las pruebas de anticuerpos que se han hecho al nivel de todo el departamento y en base a un análisis cruzado que se hace entre lo que son las pruebas de PCR y las pruebas de anticuerpo, se puede catalogar que por lo menos tenemos un 20 al 30% de subregistro en lo que es la primera ola. Pero posteriormente, y ya lo habíamos planteado en lo que es el mes de mayo al Ministerio de Salud, la prueba de antígeno era una prueba que realmente tenía una especificidad muy alta, si bien la sensibilidad era muy baja. Ya que me antecedía les he hablado específicamente de qué es lo que se detecta en cada una de las pruebas, pero en lo que es el caso de las pruebas de antígeno a nivel de Bolivia no fue aceptado por la baja sensibilidad que tenía, especialmente en lo que son los pacientes asintomáticos. Recordemos que para esa época se conocía que el 30% era asintomático, en este momento esa población es mucho mayor. Pero posteriormente, cuando se comienza a ampliar lo que son las pruebas de laboratorio, pero el costo de estos laboratorios eran muy caros, tanto para lo que es el sistema público como también para la parte privada, y además de ello, el tiempo del resultado de estos laboratorios, se aprueba lo que son las pruebas de antígeno y el 30 de diciembre del 2020 comienzan a llegar lo que son las primeras 30,000 pruebas de antígeno a nuestro país para el sistema público. Volvemos a recordar, en el sistema de lo que es la seguridad social y en la parte de lo que es
el sistema privado, ya en el mes de junio se tenía incorporado lo que son las pruebas de antígeno, ¿no? Bueno, hemos tenido una dificultad en lo que es la conexión. Bueno, mencionábamos anteriormente, entonces ya estaba aprobado en el último protocolo de diagnóstico y tratamiento de lo que es el COVID-19 en el mes de junio, las pruebas de antígeno, específicamente una marca que estaba aprobado por lo que es AGMED, sin embargo no se lo aplicaba dentro de lo que es el protocolo y si salía positivo una prueba de antígeno, obligatoriamente tenías que hacerle una prueba de PCR para confirmar o descartar la situación. Pero después del 30 de diciembre, del 2020, ya la prueba de antígeno pasa de ser una prueba de tamizaje a ser una prueba de diagnóstico y en este caso de confirmación de lo que es el tratamiento. Pero posteriormente a esta situación o previamente a lo que es la aplicación de las pruebas de anticuerpo y las pruebas de antígeno, se han analizado diferentes situaciones. Recordemos que a un principio hablábamos de 3 fases de lo que es la enfermedad. Pero luego ya en lo que es el mes de agosto específicamente del 2020, aparecen diferentes investigaciones que nos mencionan que no son 3 fases, son 5 fases diferentes de la enfermedad, donde se utilizan diferentes formas de diagnósticos dependiendo de la fase, pero independientemente de todo ello, estas fases dependen de lo que es la carga viral de la enfermedad. Y dependiendo de lo que es la carga viral, lo que es el proceso inflamatorio en el ser humano también es diferente. Si la carga viral es baja, el proceso inflamatorio es bajo. Si la carga viral es alta, el proceso inflamatorio es alto. Obviamente que eso no es regla, pero por lo menos esa constante es lo que se va describiendo en la mayoría de los trabajos de investigación. Y en base a esa situación es que se comienza a analizar lo que es la carga viral y la transmisibilidad. Es decir, en los pacientes que tienen una carga viral alta, la transmisibilidad del virus es mucho mayor. En palabras sencillas, paciente que tiene carga viral alta es más contagioso. Paciente que tiene una carga viral baja es menos contagioso. Paciente que tiene una carga viral alta tiene una patología más severa, como nos mostraba el cuadro anterior. Paciente que tiene una carga viral baja, el cuadro es más leve y la transmisibilidad también es menor. Entonces, este es un aspecto muy importante a la hora de seleccionar un método diagnóstico, porque no podemos seleccionar el mismo método si tenemos un paciente sintomático que cuando tenemos un paciente completamente asintomático. Y el resultado que nos arroje una u otra prueba que hayamos seleccionado, el análisis de lo que es la conclusión de ese resultado tampoco va a ser similar, porque obviamente dependiendo de lo que es la carga viral y la severidad del cuadro, como mostramos en el cuadro anterior, obviamente que la transmisibilidad va a ser completamente diferente. En este cuadro que ha salido en el mes de agosto ya mostramos 5 diferentes fenotipos o etapas de lo que es la enfermedad. Posteriormente salieron 6 y actualmente se manejan 8 etapas de lo que es la enfermedad, como es de conocimiento de los colegas que se encuentran en lo que es la sesión, porque según tengo informado, son colegas del Hospital Pediátrico Albina Patiño y no es un curso para lo que es la población coloquial, ¿no? Adicionalmente a ello, un aspecto muy importante en lo que es el diagnóstico laboratorial es la carga viral y la sensibilidad. Ya lo explicaba quien me antecedía, que dependiendo de lo que es la carga viral, el diagnóstico va a tener una mayor sensibilidad. No tanto, no se modifica tanto la especificidad, porque la especificidad va a seguir siendo la misma, ¿no? O sea, el valor predictivo positivo va a seguir siendo lo mismo. Pero en el caso de lo que es el valor predictivo negativo, depende mucho de lo que es la carga viral, porque si yo tengo una carga viral alta, apenas le meto el hisopo me va a salir positivo, en términos coloquiales, simple. Pero si la carga viral es baja, yo tendré que tener una buena técnica, tendré que tomar un día adecuado, un momento adecuado, que el paciente no se haya sonado la nariz, etcétera, etcétera, para que me salga un resultado positivo. Adicionalmente a ello, depende de la sensibilidad de lo que es el test que yo estoy utilizando, porque existen algunos tests que tienen una mayor sensibilidad que otros. Y lo mencionaba muy bien el doctor Bacaflor, depende de la cantidad de réplicas que se haga. Un ejemplo bien sencillo de todo eso es que en Bolivia no se ha aprobado lo que es la técnica LAMP.
porque en este caso la cantidad de réplicas que se hacía era mínima y adicionalmente a ello la lectura era colorimétrica. Por lo tanto, la cantidad de falsos negativos era muy alta y por eso no se aprobaba en nuestro país y tampoco se aprobaba en otros países a pesar de que se lo ha presentado 3, 4, 5, 6 veces como si fuera la técnica revolucionaria, ¿no? Independientemente de esa situación, hemos podido responder a la población y volvemos a recalcar, no es lo mismo hacer el diagnóstico de un paciente que tiene una carga viral muy alta que un paciente que tiene una carga viral baja. Posteriormente a ello, se asocia a lo que son otras pruebas diagnósticas, porque obviamente como no podíamos confiarnos de lo que es una prueba de PCR, comenzamos a indagar en diferentes pruebas. Y en esa situación es que comenzamos a aceptar que la severidad del cuadro está relacionado en directa proporcionalidad con lo que es la transmisibilidad de la enfermedad. Es decir, en palabras sencillas, que mientras más severo el cuadro, el paciente puede transmitir más fácilmente la enfermedad, pero obviamente no en todo el proceso de lo que es la historia natural de la enfermedad, sino que es en la primera fase, como está descrito en lo que es la curva de la carga viral de la enfermedad, que lo conocemos todos. Y en este proceso es que comenzamos a utilizar otro tipo de pruebas diagnósticas, como la disminución en lo que es el recuento de leucocitos, como el incremento en lo que es la lactato deshidrogenasa, el incremento en el dímero D, el incremento en lo que es la ferritina, ¿no? Que son indicadores que también se han ido utilizando, adicionalmente a lo que es la parte de imagenología. Entonces, durante todo este tiempo hemos ido uniendo diferentes métodos diagnósticos para obtener una mayor precisión del diagnóstico, porque recordemos que hemos tenido situaciones incluso que han llevado a procesos penales, y les recuerdo uno específicamente. 2 casos que hubo en la Clínica Los Olivos, lo podemos decir con nombre y apellido porque ya ha sido dilucidado la situación, positivos para prueba de anticuerpos y prueba de lo que es el manejo de lo que es imagenología, tomografía y radiología, pero que han dado negativos al PCR. En aquella oportunidad, en el mes de abril, como la única prueba diagnóstica aceptada era el PCR, dieron negativo al PCR, se los trató como negativos. Sin embargo, varios de sus familiares posteriormente dieron positivos y a raíz de esta situación se demandó a lo que es la máxima autoridad ejecutiva del departamento por haber incumplido con sus deberes. Entonces, fíjense que un mal análisis de lo que son los estadios de las pruebas diagnósticas nos pueden llevar a ese tipo de interpretaciones erróneas en el caso de que una prueba nos dé negativo. A eso me refería a un principio de que cuando una prueba nos sale negativo, no es que necesariamente el paciente no tenga COVID, y al revés, si una prueba no sale positivo, no es necesariamente que el paciente tenga COVID, y esta segunda parte lo vamos a explicar posteriormente. Adicionalmente a ello, vamos a aceptar todas las personas que están en sala, ¿no? Ya, ahora sí continuamos. Adicionalmente a ello, cuando analizamos lo que es la sensibilidad analítica, recordemos que cuando hablamos de lo que es el PCR, nos daban 14 días o hasta 21 días para lo que es el diagnóstico de PCR. Actualmente se manejan más de 28 días en promedio, ¿no? En el caso particular mío, he negativizado al día 33. La ex ministra de Salud, Heidi Zoca, ha negativizado al día 55. Tenemos un paciente en Cochabamba que ha negativizado, decían, al día 63, ¿no? Y vamos a ir explicando del por qué ese tipo de situaciones posteriormente. Pero no siempre que sale el PCR positivo quiere decir que esa persona está en fase de transmisibilidad, porque recordemos un principio básico que decía que me antecedía. El PCR detecta el genoma del virus, pero no quiere decir que el virus se encuentra en fase activa de replicación. Puede haber un virus completamente destruido, pero yo puedo detectar su genoma. Y recordarán que había estudios que detectaron lo que es el COVID-19 en semen, detectaron en sangre, detectaron en orina, detectaron en heces, y por eso que en alguna oportunidad incluso se comenzaba a echar cloro a todo lo que son las letrinas. Entonces, no necesariamente la detección del genoma quiere decir que estamos detectando un virus en su fase activa.
posteriormente a ello se incorpora lo que son la implementación de las pruebas inmunológicas, específicamente lo que es, perdón, tenemos un error de conexión, ya. Específicamente lo que es la IgM y la IgG, ¿no? Y obviamente que la IgM va a comenzar a salir positivo posterior al inicio de los síntomas y la IgG mucho posterior todavía cuando ya nos encontramos en fase de resolución, ¿no? Esta gráfica nos explica de manera muy sencilla lo que es los resultados que podemos encontrar para lo que es la detección del RNA, los PCRs, tanto en asintomáticos como en críticos. Fíjense que en los pacientes asintomáticos leves, en la parte inicial tenemos gran probabilidad de que el PCR nos salga negativo. E igualmente en la fase final de la enfermedad tenemos gran probabilidad de que nos salga PCR negativo. ¿Por qué? Lo que habíamos explicado anteriormente, la carga viral es muy baja. Y dependiendo de la técnica que se utilice, como explicaba también que me antecedía, dependiendo de la cantidad de réplicas que se haga en la reacción de cadena de polimerasa, la sensibilidad va a aumentar o va a disminuir. Y también aquí se adiciona el tema de la técnica y también el momento donde se realiza la prueba y también el lugar donde se realiza la prueba. Y ahí queremos hacer una gran aclaración porque hemos tenido diferentes problemas, incluso de tipo legal, en relación a esta situación. Si yo tomo una prueba de fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda, no necesariamente ambos resultados me tienen que dar positivo o iguales. Si yo tomo la muestra en la mañana y tomo la muestra en la tarde de la misma fosa nasal, no necesariamente los resultados me tienen que dar iguales, ¿no? Y tercera situación, si yo tomo la muestra el día de hoy y tomo posteriormente la muestra el día de mañana o pasado, no necesariamente los resultados tienen que ser iguales. Y quien me antecedió conoce muy bien los problemas legales que hemos tenido con personas que le salía prueba positiva en un laboratorio y le salía negativo en el otro laboratorio y viceversa. Y a eso se adiciona un factor más. Cuando comenzamos a realizar gran cantidad de pruebas al mismo tiempo, siempre es pasible de lo que es la contaminación de la muestra, porque no es lo mismo procesar 5 o 6 muestras a la vez que comenzar a procesar 30, 40 o 90 muestras, que es la capacidad que tienen los pocillos en la mayoría de los equipos de PCR. Entonces, obviamente, como están pegados a cada lado, podemos tener el riesgo de contaminación de la muestra. Entonces, son diversos factores que juegan un rol importante en ese tipo de situación. Y lo mismo sucede con lo que son las pruebas de anticuerpo, porque dependiendo de lo que son las diluciones, dependiendo de la sensibilidad de la muestra, los resultados pueden ser completamente diferentes. Pero este resultado es directamente proporcional con lo que es la severidad del cuadro. Por lo tanto, cuando el cuadro es leve, obviamente que la sensibilidad del test va a bajar, porque la carga viral es menor, la producción de anticuerpos es más baja. Y cuando el paciente presenta un cuadro severo, generalmente, porque no es regla, se debe a que la carga viral es muy alta y por ende también va a generar una gran cantidad de anticuerpos. Recuerden el estudio de Roma y posteriormente el estudio de Islandia, donde reportaban el año pasado, en el mes de agosto, que las personas que habían desarrollado un cuadro leve prácticamente ya no tenían ningún anticuerpo al tercer mes, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también está descrita. Obviamente, lo que estamos hablando ahora, probablemente mañana puede ser completamente diferente. Entonces, en base a todo este tipo de análisis, de las diferentes publicaciones que existen, ¿qué podemos resumir? Lo dividimos en lo que se conoce como los 3-7, ¿no? Los 7 primeros días, periodo de incubación o de ventana, los siguientes 7 días, la fase temprana o la fase alta de lo que es carga viral, los posteriores 7 días, de 14 a 21 días, donde ya es la fase propiamente activa de la enfermedad, los posteriores 7 días, de 21 a 28 días, la fase posterior a la enfermedad, y lo que muchas veces no se contabiliza, pero es muy importante para el tema del diagnóstico, es de los 28 a los 35 días,
y a la fase de recuperación, donde ya la gran mayoría de las personas solamente tienen anticuerpos IgG. La gran mayoría, no todos. Entonces, dependiendo de estas fases, volvemos a recalcar, en los primeros 7 días, la única prueba diagnóstica que nos puede ayudar a lo que es el tema del diagnóstico propiamente dicho es el PCR. Por lo tanto, si una persona está asintomática o está en el periodo de ventana, apenas se ha contagiado, etcétera, yo debo pedirle PCR. No le puedo pedir IgG, IgM. Y ahí el primer gran error. Porque apenas llega el paciente, llega al hospital y le pedimos, ¿qué le pedimos? Prueba de anticuerpos. El mayor error del mundo. Si el paciente está asintomático, no sé si se ha contagiado ayer, anteayer o nada, porque está asintomático, ¿por qué le tengo que pedir anticuerpos? Ah, porque es una prueba de tamizaje. Vamos a hablar posteriormente a eso. No está consolidado esa situación. En la fase temprana, entre el día 7 y el día 14 después del contagio, la prueba de PCR es altamente sensible, ni qué hablar de su especificidad, y ya la IgM incrementa lo que es su sensibilidad, porque obviamente comienza a incrementarse la cantidad de anticuerpos generados a nivel del sistema inmune. En la fase activa, entre el día 14 y el día 21, nos sirve tanto lo que es la PCR y la IgM. Obviamente la PCR comienza a disminuir en sensibilidad por lo que habíamos hablado anteriormente, porque la carga viral comienza a disminuir, ¿no? De manera natural. No necesariamente disminuye en una gran proporción. ¿Esto de qué va a depender? Del sistema inmune de la persona, va a depender de la severidad del cuadro y de la carga viral que tenía a un inicio. Obviamente, si tenía una gran carga viral, no va a bajar rápido. Si tenía una baja carga viral, va a bajar rápido. Y un ejemplo bien sencillo, ¿no? En el caso mío, yo he dado negativo al día 33. Cuando me hicieron la prueba al día 21, seguía dando positivo. Y vamos a explicar también qué otras situaciones pueden afectar a este problema. El IgM ya elevas lo que es su sensibilidad y comienza a aparecer los anticuerpos para IgG. En la fase posterior, ya la PCR generalmente nos sale negativo y si encontramos como positivo en esta fase, generalmente ya no estamos encontrando al virus en su fase activa. Estamos encontrando lo que es el genoma del virus, el RNA, un virus destruido, etcétera, que ya no se replica. Pero por la técnica de PCR yo lo voy a poder replicar su genoma y me va a dar positivo. Eso no quiere decir que se encuentre en la fase activa de la enfermedad. Entonces, es muy importante lo que habíamos hablado, este criterio clínico epidemiológico, porque entender la historia natural de la enfermedad nos va a evitar pedir pruebas innecesarias que solamente enlentecen el proceso de diagnóstico del paciente y además encarecen el proceso de diagnóstico del paciente. Entonces, durante esta fase, el PCR me puede dar negativo, como también me puede dar positivo, pero eso no quiere decir que esté en fase activa de transmisibilidad de la enfermedad. La IgM ya me va a dar positivo, pero con una menor cuantificación en las pruebas de CLIA, quimioluminiscencia o también las pruebas de ELISA cuantitativa. La IgM ya incrementa lo que es su sensibilidad, lo que habíamos hablado anteriormente, y en la fase de recuperación prácticamente la única que me va a servir va a ser la IgG. Pero adicionalmente a esta situación, es muy importante saber en qué momento estoy haciendo la solicitud de la prueba de diagnóstico. Si yo lo estoy haciendo antes del desarrollo de la enfermedad en un paciente que está sin ningún síntoma o signo, entonces en ese tipo de situaciones yo debo evaluar lo que es la exposición a la enfermedad, lo que habíamos hablado del criterio epidemiológico. Y en estos pacientes puedo pedir una prueba de PCR o puedo pedir una prueba de lo que es anticuerpos, porque yo no sé si ha estado expuesto o no expuesto. Pero cuando yo estoy haciendo una prueba a modalidad de diagnóstico, tengo más pruebas a mi mano. Puedo evaluar desde el punto de vista clínico los síntomas y signos, que es lo mejor que debo hacer, porque dependiendo de la cantidad de síntomas y signos que tenga, yo voy a poder catalogar la severidad del cuadro y lo que hemos hablado anteriormente. La severidad del cuadro está directamente proporcional, relacionado con lo que es la transmisibilidad del virus. En estos pacientes puedo pedir la prueba de PCR, las pruebas de antígeno y las pruebas de imagen, que no son descartadas, que son complementarias,
pero que no son diagnósticas. Hasta este momento no son catalogadas como diagnósticas, simplemente son apoyo. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una prueba de tomografía que es característico de lo que es el PCR, yo no puedo reportarlo como positivo para COVID-19. Tengo que hacerle una prueba de PCR, ¿no? Entonces, simplemente nos sirve en esa situación. Y es diferente cuando ya el paciente tiene la enfermedad o está desarrollando la enfermedad. Entonces, las pruebas que voy a seleccionar va a ser para ver en qué estadio se encuentran, el pronóstico que tiene este paciente. Por ejemplo, una PCR cuantitativa me va a ayudar para ver la gran carga viral que tiene o baja carga viral. En el caso particular mío, lo que hablaba, por ejemplo, del CT que me antecedía, en el caso mío no sabían cómo seguía respirando prácticamente, ¿no? Porque la carga viral era muy alta. Entonces, eso nos ayuda a predecir el pronóstico de lo que es esa enfermedad y ese paciente. Y obviamente para el monitoreo de la enfermedad. Entonces, para cada una de estas fases va a ser diferente la prueba diagnóstica que voy a utilizar. Y finalmente, cuando ya el paciente ha salido sano o ya sanado, valga la redundancia, el rol de lo que son las pruebas de anticuerpo para lo que es la vigilancia y el seguimiento de estas enfermedades aún no está definido, ¿no? Entonces no se puede tanto utilizar para lo que es el seguimiento y lamentablemente hemos tenido en diferentes hospitales colegas que les piden prácticamente cada día o cada 2 días pruebas de anticuerpos cuando no justifican, ¿no? A manera de conclusión, para no alargar mucho, ¿no? La variabilidad en la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas depende del periodo de la historia natural de la enfermedad. No es lo mismo que yo le esté pidiendo la prueba en el día 1, en el día 7, en el día 14, en el día 28, en el día 35. El criterio clínico es ineludible en la selección de una prueba diagnóstica. No nos podemos basar solamente en lo que es el criterio epidemiológico, en el sentido de que en nuestro medio ya estamos en una transmisión comunitaria, por lo tanto no sabemos con quién nos vamos a contagiar. Por lo tanto, el criterio clínico es ineludible, en el sentido de que a mayor cantidad de signos y síntomas, mayor capacidad de transmisibilidad. Menor cantidad de síntomas y signos, menor capacidad de transmisibilidad del virus. Independientemente del resultado que me dé cualquier prueba, el uso de las medidas de bioseguridad son ineludibles. Así me salga PCR negativo, yo debo utilizar mi barbijo, debo utilizar mi máscara facial en el caso de que voy a entubar, debo utilizar los guantes, debo utilizar el alcohol como desinfectante, etcétera, etcétera. El abuso en la solicitud de las pruebas diagnósticas puede derivar en la pérdida de credibilidad en el test, que ya nos ha pasado, así como en el incremento innecesario de los cortos de atención. ¿A qué nos referimos? Cuando el paciente todo el tiempo sale negativo y ya no sabe por qué le están haciendo la prueba, dice, ¿para qué ya? Y nos ha sucedido, ¿no? Varias veces. Y lo mismo también con los colegas que se han hecho una prueba en un lado, le sale positivo, en otro le sale negativo, y en el otro le sale positivo. Al final dice, esta prueba no sirve. Con colegas. Y tenemos demandas que hemos tenido que asumir a raíz de esa situación. Específicamente el ejemplo del caso de Tarata del año pasado, se acordará. El uso de las pruebas de anticuerpos para el triaje, no tamizaje, triaje laboratorial no está recomendado. Entonces, no se utiliza para triaje. Dice muy bien la recomendación para tamizaje. Tamizaje no es lo mismo que triaje y eso es algo que tiene que quedar claro, muy bien entendido. La transmisibilidad del virus es inversamente proporcional a la severidad del cuadro. Por lo tanto, si el paciente es asintomático, entonces obviamente que la mayor probabilidad es que salga negativo. Y así fuera positivo, como decía la tercera recomendación, igual yo tengo que utilizar mi barbijo, igual tengo que utilizar mi alcohol gel, igual tengo que mantener la distancia, igual tengo que utilizar mi mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, son aspectos básicos que a veces lo pasamos por alto y muchas veces también lo damos por sobreentendido. Les digo con razón de causa porque también me ha pasado a mí y es en este tipo de situaciones que también me he contagiado por situaciones de descuido, que es lo que ha pasado en la gran mayoría de las personas, ¿no? En el caso particular mío,
cuando estábamos en una reunión en cara a cara y había una persona positiva, no sabíamos que era positivo y compartimos unas papas fritas y un café porque eran las 12 de la noche y desde el mediodía que no nos habían dado nada para comer, ¿no? Entonces eso simplemente en lo que quería compartir y de manera adicional, si me permiten los organizadores, quisiera permitirme 3 diapositivas más para ver los retos que nos acompaña en lo que es las pruebas diagnósticas. ¿Y a qué me refiero? Y es que hace pocos días, con una tesista que tenemos, con quien estamos haciendo un estudio de investigación desde el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, lo que encontramos es que el método de quimioluminiscencia en los pacientes que han sido vacunados no se detecta anticuerpos neutralizantes a través de este método que es recalcado de quimioluminiscencia. Entonces, mucha gente piensa que no sirve la vacuna, pero cuando utilizamos el método ELFA, sí se detecta. Y estos anticuerpos neutralizantes que se han ido detectando, obviamente muestran que el sistema inmune de esa persona sí está desarrollando anticuerpos. Por lo tanto, adicionalmente a ello, en métodos inmunocromatográficos, las famosas pruebas rápidas sí detectan estos anticuerpos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede y a qué se debe? Como estos anticuerpos generalmente se basan en la detección de lo que son las IgG, hay que recordar que las IgG existen en diferentes subclases, no es solamente un tipo. Por lo tanto, dependiendo de la técnica, se puede detectar uno u otro. ¿A qué quería llegar? Que dependiendo de la técnica me puede salir IgM positivo, pero IgG negativo, pero no quiere decir que esa persona no haya salido ya de la enfermedad o no esté generando anticuerpos. Probablemente solamente se debe a lo que es la técnica. Y ahí viene el reto grande, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que han tenido una segunda infección? ¿Qué pasa con las personas que han recibido la vacunación? ¿Cuál es el comportamiento de lo que son los anticuerpos, tanto la IgG como la IgM? Recordando que hay pruebas rápidas de anticuerpos que miden ambos como anticuerpos totales o también los miden por separados. Entonces, aún hay muchas cosas que no sabemos y que seguramente de aquí a unos meses se van a ir dilucidando y vamos a tener un otro curso para ir resolviendo este tipo de situaciones. Muchas gracias a todos los participantes y también a quienes nos han invitado a esta sesión. Estoy atento a lo que son sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Yersin. Excelente presentación. Tenemos aquí algunas preguntas. La primera, que bueno, en la edad pediátrica, la muchas veces no es específica y la mayor parte de los niños son asintomáticos y ahora, como usted afirma, los nexos epidemiológicos tampoco son posibles de establecer o son dudosos. Los resultados de PCR para poder seleccionar a los pacientes también toman un tiempo. Entonces, las pruebas de anticuerpo podrían ser una opción para dar una seguridad de dónde seleccionar estos pacientes para hospitalizarlos. ¿Cómo podríamos actuar en estos casos? Muy buena pregunta. Y, y la respuesta es bien sencilla, ¿no? Más que la prueba de anticuerpos es la prueba de antígeno, que tiene un mismo periodo para lo que es el resultado. Si quiero una prueba rápida, si el argumento es que la prueba de PCR demora entre 24 y 48 horas, entonces mi mejor situación es la prueba de antígeno nasal, que en 15 minutos me va a dar un resultado positivo o negativo, pero volvemos a recalcar, el resultado de esta prueba va a depender de la carga viral en el paciente. Y como la pregunta hacía referencia a un paciente asintomático, asumimos que la carga viral va a ser disminuido, especialmente en estos pacientes pediátricos, es lo que hemos ido teniendo, porque tenemos también un análisis de lo que es la carga viral de cada uno de ellos. Pero en el caso de que me saliera negativo por una mala técnica, etcétera, eso no quiere decir que la persona que va a hacer el tratamiento de este paciente deba dejar de usar el barbijo, deba de usar el alcohol como desinfectante o deba cumplir con lo que son las medidas de bioseguridad. Pero en estos pacientes, la mejor prueba para hacerlo rápido, porque ese era el requisito, sería una prueba de antígeno y todos los laboratorios a nivel de nuestro departamento
cuentan con estas pruebas de antígeno. Y si necesitan más, les podemos también otorgar más pruebas. Gracias, doctor. Otra pregunta al respecto es si usted nos puede aclarar en paciente asintomático igual, ¿cuál es la transmisibilidad? Porque muchas veces, usted lo ha dicho, la PCR puede salir